Hola, bienvenidos a Huesos Secos. Si ya guardas el día de reposo, seguramente has escuchado que el día de reposo se debe de guardar conforme a la luna. Y este es un pensamiento que tiene un poco de sentido, porque si el resto de las fiestas solemnes se guarda conforme a la luna, ¿por qué el día de reposo no se guardaría también conforme a la luna? El primer ejemplo lo encontramos en la fiesta de Pascua, que se debe de celebrar a los 14 días del mes de Abib, o del primer mes bíblico. Otro ejemplo también lo encontramos en las fiestas de otoño, por ejemplo en la fiesta de las trompetas, que se celebra el primer día del séptimo mes. En esta ocasión presentaré evidencias bíblicas que nos dejan saber que el día de reposo no se guarda conforme a la luna, sino que se guarda en un ciclo de 7 días. Y fue así desde la fundación del mundo. Comenzamos. El primer problema que tenemos con guardar el día de reposo conforme a la luna es que la última semana o la cuarta semana era una semana de 8 días y no de 7 días, porque el ciclo lunar dura alrededor de 29 días y medio. Hay muchos más detalles acerca del día de reposo en base a la luna, en los cuales no voy a entrar porque no es el punto de este video. En este video me voy a enfocar a refutar la idea de que el día de reposo se debe de guardar conforme a la luna. La primera prueba la encontramos en Génesis capítulo 1, en la semana de la creación. Simplemente tenemos que recordar qué día fue creado la luna y cuándo fue instituido el día de reposo. La luna fue creada en el día cuarto, pero para el día cuarto ya había comenzado el conteo de 7 días para el día de reposo, de tal forma que para cuando llegamos al día séptimo, el Eterno declaró que el día séptimo era el día de reposo, independientemente del día en que creó la luna. Simplemente analicemos lo siguiente: el conteo de 7 ya había comenzado antes de que el Eterno creara la luna en el día cuarto. Esta es la primera evidencia en las Escrituras de que el día de reposo se guarda en un ciclo de 7 días y no conforme a la luna. Ahora pasemos a la segunda prueba. Y la segunda prueba está precisamente en Levítico 23. Leamos. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Si nos fijamos detenidamente en el versículo 2 y en el versículo 4, vemos que hay 2 listas de fiestas solemnes. La primera, en el versículo 2, es el día de reposo que se guarda en un ciclo de 7 días. Como bien lo dice, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y da la lista que por 6 días se va a trabajar y en el séptimo se debe de descansar. Pero en el versículo 4 vemos que empieza otra lista de fiestas, pero con una pequeña diferencia. Leamos. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Si nos damos cuenta, el título de la primer lista de fiestas en el versículo 2 no tiene la palabra en sus tiempos, simplemente termina en convocaciones. Pero la segunda lista en el versículo 4 tiene la palabra clave en sus tiempos, que eso tiene que ver con los meses. Es por eso que sigue diciendo en el mes primero. Si nos damos cuenta, hay una diferencia entre la primera lista y la segunda lista. La segunda lista, que es la que se celebra en sus tiempos, nos deja saber el mes de cuando tenemos que celebrar esa fiesta. Pero en la primera lista, que es el día de reposo, simplemente nos dice que por 6 días tenemos que trabajar y el séptimo debemos de reposar. Como ya lo comenté, el día de reposo se guarda en un ciclo de 7 días, tal como se inició el conteo en la semana de la creación. Es por eso que Moisés no incluyó el día de reposo en el resto de fiestas que se celebran conforme a sus tiempos, conforme a los meses, conforme a la luna. Ahora pasamos a la tercera prueba. Esta gráfica la tomé de Ministerio 119 y me tomé la libertad de traducirla. Y básicamente es la cronología bíblica correcta de la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Mesías. Y esta es la que nos va a ayudar a determinar si el día de reposo se debe de guardar conforme a la luna o conforme al ciclo de 7 días. Para iniciar, tenemos que recordar que según el día de reposo lunar, todos los 14 deben ser día de reposo y los 21 también. Si nos ubicamos en la semana que nuestro Mesías murió, sabemos que nuestro Mesías murió el 14 del primer mes bíblico, porque él murió el día de Pascua, de Pesaj. Entonces él murió un 14 de Abib, como lo estamos viendo aquí en la gráfica.
Ya teniendo esos dos datos en nuestra mente, sabemos que este 14 de Aviv muere nuestro Mesías. Acercándonos un poco más, podemos ver que aquí fue lo que se le llama la última cena. Después él fue arrestado y presentado ante el sumo sacerdote. Para alrededor de las 9 de la mañana del miércoles, del 14 de Aviv, o del primer mes bíblico, él fue ya puesto en el madero. Alrededor de las 3 de la tarde él muere. Y justo antes de que el día se acabara, José de Arimatea puso el cuerpo en la tumba. Según los escritos de Levítico 23, el siguiente día, que es el 15 de Aviv, es día de reposo y pasa obviamente la primera noche y el primer día, la segunda noche y el segundo día, la tercera noche y el tercer día. Y después de que se cumplen los 3 días y las 3 noches que nuestro Mesías dijo que pasaría en la tierra, él resucitó al final de un día de reposo. Y aquí viene lo interesante. Dice la palabra que el día siguiente, o sea, el primer día de la semana, fueron las Marías a buscar al Mesías, pero no lo encontraron. Lo interesante es que podemos ver un día de reposo semanal en el día 17 de Aviv. Y recordemos que supuestamente el día de reposo lunar debe caer el día 14, el día 21 y el día 28. Pero aquí tenemos un día de reposo justo en el 17 de Aviv. No en el 14, no en el 21, en el 17. Y esta es la tercera prueba de que el día de reposo no se guarda de forma lunar, sino en un ciclo de 7 días. ¿Por qué? Porque lo podemos ver con la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Mesías.